Hay una cosa que todos tenemos en común. Cada ser humano en este planeta tenemos problemas, crisis, dificultades. Hola, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y estoy contento de estar con ustedes en esta tarde. Hoy estamos retomando una serie que comenzamos hace unos meses pasados y solamente predicamos 2 mensajes sobre eso. Y hemos titulado esta serie La fe funciona cuando la vida no. Así hemos titulado esta serie. Y es una de las cosas tan interesantes los primeros 2 mensajes, que por cierto están allí en YouTube, en la página de la iglesia. Me gustaría que si no los has visto, los puedas ver para que puedas conectarte de lo que hemos estado hablando hasta este momento. El primer mensaje que hablamos del miedo, de cómo nosotros debemos de manejar el temor cuando vienen esas crisis complicadas a nuestra vida. Luego, después hablamos de cómo Dios usa esas crisis para nuestro bien. Pablo decía, para aquellos que aman al Señor. Por lo tanto, las crisis pueden tener algún impacto y tienen un impacto en nosotros. Hay 2 formas, 2 cosas que hacemos cuando viene una crisis. A veces las personas crecen, su confianza en Dios crece y avanzan en el Señor, o se alejan del Señor. Esas son las 2 reacciones que tenemos a veces hacia las crisis. Así que hoy, esta tarde, vamos a hablar acerca de qué tan difícil es realmente hacer decisiones cuando hay crisis. Es muy difícil, en realidad lo es. Porque a veces cuando la vida está yéndose, como dicen, hacia el sur, ¿no? A veces es difícil poder creer en Dios y confiar en Dios cuando estamos pasando por crisis difíciles. Estoy hablando de crisis nivel 4, nivel 5. Entonces no estamos hablando de una crisis de decisiones sobre de qué te vas a poner mañana o de qué vas a comer otro día. No, estamos hablando realmente de crisis nivel 4 y de cómo debemos nosotros hacer las decisiones o cómo hacemos, qué decisiones tomamos cuando estamos en esa crisis. Si usted ha estado en la iglesia o ha crecido en la iglesia, como una de las cosas que yo siempre he escuchado que dicen es, necesitas tener fe, ten fe solamente. Y yo estoy convencido realmente de que Dios es suficiente cuando estamos en medio de las crisis. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero a veces cuando estamos en medio de la crisis, en medio del problema, a veces es difícil mantener la confianza y la creencia en que Dios está contigo en esos momentos. Porque a veces, en el momento de la crisis, no estás pensando en que Dios va a sacar algo bueno de esa crisis, o no estás pensando en que va a crecer tu fe o vas a confiar más en el Señor. No, lo que realmente usted y yo estamos o queremos en ese momento de la crisis, que ese problema se me vaya, que ese problema se quite de mi vida o de mi familia. Así que esta tarde vamos a hablar acerca de eso, de cómo nosotros manejamos el hecho de tomar esas decisiones en medio de las crisis. ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cómo respondo cuando vienen las crisis? Mi objetivo hoy es llevarlos a una etapa que es crucial en medio de la crisis, y es la etapa de la determinación. Pero nosotros tenemos diferentes reacciones hacia a las crisis. Le voy a dar 6 de esas reacciones y la séptima obviamente es la determinación a la que quiero llegar. Pero la primera reacción que tenemos nosotros cuando viene una crisis, una enfermedad, un problema, una dificultad, es que la negamos. Estamos, lo que los psicólogos hablan de estar en la etapa de la negación. La negamos. Y todos nosotros hemos visto eso. Negamos que exista.
ni siquiera un problema, incluso nosotros podemos negarlo de que realmente hay un problema real en nuestra vida. Eso es la etapa de la negación. Luego viene la etapa de que puedes creer de que sí es real la crisis, pero dice, pues no es gran cosa, ¿no? No es gran cosa. Puedo manejarla, la crisis es real, pero en realidad no durará esa crisis. Esa es la etapa del despido, que de alguna forma, ¿no? La otra etapa, o la otra etapa a la que llegamos cuando tenemos una crisis, es la etapa del desafío. Viene este reto, este desafío. Nosotros dice, no voy a permitir que esta crisis me afecte. No voy a permitir que este afecte mi estilo de vida. Y comenzamos a querer luchar contra aquello que viene. Es la etapa del desafío. Luego viene la etapa de lo que le llamamos la etapa de la aceptación prácticamente retrasada. Es cuando viene y el punto donde ya decimos, estoy bien, está bien, esta es una crisis, es muy importante, me va a afectar. Y es cuando ya comenzamos a darnos cuenta de que esa crisis nos va a afectar, y es la crisis que llamamos aceptación retrasada. Luego viene otra parte, que es la disrupción o la alteración, perturbación, trastorno, interrupción, distracción, desbaratamiento de la esperanza. Y esta es la disrupción aquí tiene que ver con el hecho de que normalmente tenemos que decidir tomar decisiones difíciles. Entra la angustia cuando la prioridad tiene que cambiar o cuando la vida se ve interrumpida. Hay una disrupción, hay una perturbación en medio de la crisis. Y luego viene la angustia. La angustia es cuando nos damos cuenta de que la crisis va a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Luego, a donde queríamos llegar, la otra etapa es la etapa de la determinación. La etapa de la determinación aquí es que cuando decidimos que con la gracia de Dios trabajando en nosotros, vamos a poder superar esa crisis. Entonces tomamos decisiones, tomamos los pasos adecuados, las decisiones adecuadas para perseverar con resiliencia, con determinación de lo que queremos para poder avanzar en medio de esa crisis. No sé si al describir estas etapas que acabo de describir, como la negación, que es real, pero no es gran cosa, el desafío, la aceptación tardía o la disrupción en la angustia y la determinación. No sé si cuando yo hablé de esto ahorita, usted pudo regresar un poquito hacia la crisis que tuvimos nacional o mundial de la pandemia del COVID-19. En esa etapa, en esa pandemia, todas estas etapas se dieron en sí cuando estábamos pasando o entrando incluso en la etapa, en esta pandemia que pasamos. Y hubo un tiempo donde ya comenzó a haber casi una epidemia. Había una distracción en las personas, había angustia, había dolor en muchos casos. Pero en medio de eso hubo muchas personas tomamos la determinación de decir, ¿sabes qué? En la gracia de Dios, con el poder de Dios, vamos a pasar esta crisis. Así que mi objetivo en esta tarde es llevarnos a la etapa de la determinación. Así que hoy vamos a hablar sobre esas decisiones. Siempre hay muchas decisiones que tomar en una crisis, incluso si la crisis no es tan grande. Cada día hay que analizar
hay que evaluar, hay que sacar conclusiones y tenemos que tomar de alguna forma ciertas decisiones. Entonces, ¿cómo, vamos a lo que vamos a hablar esta tarde, cómo el confiar en Dios hace que las decisiones difíciles sean más fáciles? Y como dije, no estamos hablando aquí de una decisión de qué es lo que te vas a poner, o qué ropa vas a usar, o qué vas a comer, o qué universidad vas a ir. Hay decisiones buenas que tienen una connotación de que todo va a salir bien. Pero de pronto hay decisiones de cuando sabes que lo que te estás jugando en esa decisión no es que vas a mejorar, sino cómo vas a aminorar quizás un poquito el dolor o el sufrimiento de ese problema que estás viviendo. Entonces, una de las cosas para definir lo que es esta decisión es, lo que quiero decir es que con la elección, tenemos que elegir algo, tenemos que elegir algo. Una elección difícil no es necesariamente una elección importante. Una elección difícil significa que ninguna de las cosas o las opciones que tienes, obviamente, va a ser desfavorable. Entonces, quizás tengas que decir entre dos cosas, tienes que decidir entre dos cosas realmente buenas, que son igualmente buenas, o tal vez tengas que decidir entre dos cosas dolorosas, que sean igualmente dolorosas, y que quizás aún si tomas esa decisión, una decisión en cuanto a eso, siempre va a doler, va a sufrir, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto tienes que tomar una decisión difícil, ¿qué es lo que debemos hacer? A veces hay personas que dicen, bueno, aquí es cuando voy a ver qué decisión tomo, hacen como, voy a tirar una moneda al aire y a ver qué decisión tomo. Miren, ese no es el momento para hacer ese tipo de juegos realmente, porque estás perdiendo la esencia de que eres creado a la imagen de Dios y que Dios te ha dado el poder de poder decidir, de tomar una elección, de tomar una decisión en medio de lo que estás pasando. Entonces, ¿cómo tomas esas decisiones difíciles? Quisiera hablarles esta tarde en relación a esto. Cuando confío en Dios, Él me da sabiduría. Y para tomar una decisión en medio de una crisis, para que esa crisis no se vuelva más complicada, más dolorosa, o incluso aún si va a doler, pero que tiene que tomar una decisión de mantenerse, como dijimos, la última etapa de la perseverancia, de la determinación, para mantenerte determinado a que vas a tener que cruzar sobre esa situación que estás viviendo. El confiar en Dios es sumamente importante, primero porque para tomar decisiones usted necesita sabiduría de Dios. Necesita la sabiduría de Dios. Santiago dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Y Santiago estaba hablando cuando la gente a la cual él predicaba o estaba enseñando estaba pasando por crisis sumamente difíciles. Difíciles. Entonces Santiago dice, quiero que ustedes cuando van a tomar cualquier decisión que van a tomar, quiero que la tomen pidiendo primero la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Entonces, porque cuando confiamos en Dios, Dios nos da esa sabiduría. Proverbios dice que los que se vuelven más sabios serán felices. Los que se vuelven más sabios. La sabiduría es la clave para disfrutar de una vida bendecida. Usted lo sabía eso. Y quizás lo sabe. Entonces, este es el punto. Debo hacer, lo que debo de hacer, obviamente, es confiar en Dios. Y cuando confío en Dios, Él me da sabiduría. Pero la pregunta es, ¿cómo entonces yo obtengo esa sabiduría? ¿Qué es los pasos que debo de tener? Hay tres aspectos rápidos, sencillos. Primero, para obtener la sabiduría de Dios, para tomar esa decisión importante,
en una crisis, usted y yo debemos de hacer que Dios ocupe el primer lugar en mi vida. Que Él ocupe el primer lugar en mi vida. Yo diría que estos son los prerequisitos para obtener la sabiduría. Es que Dios sea primero en mi vida. Y esto es lo más complicado. Es la máxima prioridad en tu vida. Es una pregunta que hago y que es realmente valiosa. ¿Es Jesús, es Dios, el primer lugar en tu vida? Él es la máxima prioridad en tus pensamientos, en tu agenda, en tu dinero, en tus relaciones. Es una palabra simple realmente. Sin Dios, si Dios no ocupa el primer lugar en nosotros, no puede haber sabiduría, no podemos obtener sabiduría. En el libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10, esto es lo que decía el Señor. Al Señor es el fundamento de toda verdadera sabiduría. El Señor, la honra al Señor es el fundamento de toda la sabiduría. Es lo que dice Salmo 111, versículo 10. ¿Qué es reverencia? Simplemente significa honrarlo, respetarlo. Proverbios 15, 33 dice, sed humilde y confía en Dios por su sabiduría en tu vida. Sed humilde, confía en Él. Entonces, el confiar en Dios nos trae o nos lo lleva a nos trae sabiduría a nuestra vida. El segundo aspecto de cómo obtenemos esa sabiduría es que practica su palabra. Practica la palabra de Dios en tu vida. Mira, es bueno saber, es bueno conocer, pero lo más importante, aún Santiago decía, es el hacer la palabra. Es el practicar la palabra. Juan 13:17 dice que ahora que sabéis estas cosas, seréis bienaventurados. Dice, si las hacéis. Si las haces. Hay hay un pastor muy famoso por ahí que dijo que realmente la palabra que nosotros creemos es aquella palabra que nosotros practicamos. La única palabra de Dios que usted cree es aquella palabra que usted está practicando. En serio, ¿verdad? Muy serio ese asunto. Puedes decir que lo sabes, pero a menos que lo hagas, realmente no la estás creyendo. Entonces, el primero dijimos que era que Dios ocupe nuestra vida, su primer lugar en nuestra vida, el practicar lo que conocemos de la palabra de Dios. Y el tercer aspecto para que pueda venir esta sabiduría a nosotros es tener gente madura, piadosa en nuestra vida. Esto es sumamente fundamental. Gente que te ayude, gente que pueda ayudarte a crecer, que pueda aminorar el miedo en tu vida y no ponerte más miedo. Que pueda infiltrar o darte confianza en vez de ponerte temor y miedo. Necesitamos personas como esas en nuestra vida. Proverbios 13:20 dice que estar en compañía de personas sabias te volverá más sabio. Usted y yo necesitamos personas que nos ayuden a minorar el temor, a minorar el miedo, a minorar la angustia, a minorar la disrupción que hay en nuestra vida, que nos ayuden realmente a que no nos preocupemos, sino que nos guíen y nos motiven a adorar y a seguir confiando en el Señor. Usted y yo necesitamos ese tipo de personas. Estos tres aspectos son esenciales para que pueda venir esa sabiduría. En segundo lugar, cuando confío en Dios, Él me libera de las dudas. Algo extraordinario que sucede cuando usted y yo estamos en una crisis y hemos tomado una decisión, es que de pronto, después que la hemos tomado, entran una cantidad de dudas a nosotros. Y decimos, ¿debería haber esperado más tiempo para tomar esa decisión? ¿O me apresuré? ¿O
¿La hice muy tarde? Y comenzamos a cuestionar y empiezan a venir las dudas y dificultades a nuestra vida. Cuando tomas una decisión difícil, en el mismo momento comenzamos con estas dudas en nosotros. Comenzamos con estas dudas. En Proverbios 17:24 leo esto, dice, cualquiera con sabiduría de Dios sabrá que tiene sentido. Dice, sabes que es lo correcto. Cuando tomas una decisión, y aquí es lo importante, para tomar una decisión en medio de una crisis, es necesaria la sabiduría de Dios. Y cuando la has tomado esa decisión, si la has tomado bajo la sabiduría de Dios, tienes que estar convencido de que has hecho lo correcto. Has hecho lo correcto. Entonces, porque cuando confías en Él, Él te libera de las dudas. Cuando confiamos en Él. Hay otro versículo que dice, cuando le pides sabiduría, Santiago decía 1:6-8 dice esto, cuando le pides sabiduría a Dios, debes creer y esperar que Dios te responda. Porque cualquiera que comience a dudar es como una ola en el mar que es arrastrada y sacudida por vientos en constante cambio. También habla parece que nos está, las personas van de un lado para otro. No hay convicciones, no hay confianza, hay inseguridades, hay incertidumbre. Entonces comenzamos a movernos de un lado para otro. Mas aquel que ha confiado en Dios se mantiene firme, se mantiene firme. Eso es lo que significa, por ejemplo, el versículo que usa aquí de doble ánimo. Realmente significa doble alma, que es inconstante. Pero la confianza en Dios te hace y te libera de las dudas. Hay otro aspecto. Cuando confío en Dios, en tercer lugar, cuando confío en Dios, Él siempre actúa en mi favor. Él siempre va a actuar a mi favor. Ahora, esto ya debería quitarnos un poco del estrés, ¿no? Saber de que aun si yo tomo una decisión quizás apresurada o la tomé muy tarde, o quizás no fue la mejor decisión, saber de que aun cuando tomo estas decisiones, a veces Dios va a tomar esta situación o esta crisis o este problema que yo estoy viviendo y me va a estar siempre o está siempre actuando en mi favor o a mi favor. Entonces Dios no está en contra de usted. Cuando estás pasando por las crisis y no sabes ni cómo tomar decisiones importantes en la crisis, tienes que entender de que Dios siempre va a estar obrando en tu bien, a tu favor. Cuando tenemos una gran fe, Dios puede mover esas montañas. Dios las puede mover. No sé si has pensado de que en esto, pero Dios no reacciona ante los lloriqueos, las quejas o incluso pero Dios mueve montañas. Dios puede mover montañas de bloqueos y barreras cuando confiamos en Él. Esto es real, esto es así. Entonces Dios va a estar obrando siempre a nuestro favor. Luego, la número 4, y por último, cuando confío en Dios, Él incluso usa mis errores. Usa mis errores. Cuando tomo las decisiones equivocadas, Dios de alguna manera saca lo bueno de ello en mi vida. Dios es así. Entonces, Dios dice que en Romanos capítulo 8, versículo 28, Dios dice que lo voy a usar para tu bien. A veces cuando estamos en la crisis, cuando estamos en el problema, a veces es complicado ver esta promesa. Esta promesa. Y como dije, a veces nosotros tenemos que, cuando ya llegamos a esa etapa de la determinación de que necesito confiar realmente en Dios, ponerle confianza total en Dios de que voy a salir de esta crisis o quizás no salgamos de la crisis.
Hay una realidad en todo esto, es que la palabra de Dios, Jesús mismo dijo esto: yo voy a estar con vosotros todos los días de la vida, del mundo, de tu vida. Es probable que quizás el problema no se vaya, o el dolor no se vaya, quizás el cáncer no se vaya, o la crisis económica no se vaya, quizás la crisis familiar no se vaya, quizás, pero Dios ha prometido estar contigo. Lo único que Él quiere es que tú y yo confiemos en Él siempre. Y cualquier decisión que tomes en medio de esas crisis, ya sea económica, familiar, de salud, espiritual, lo que sea, cualquier decisión que tomes en esa dirección, usted y yo necesitamos realmente de la sabiduría de Dios para tomar esas decisiones. Como dije, el, el confiar en Dios te trae sabiduría. El confiar en Dios elimina las dudas que vienen en la decisión que tomaste. El confiar en Dios, Él siempre va a actuar a tu favor, y el confiar en Dios es que Él va a usar incluso tus propios errores. Dios es suficiente en medio de la crisis. Tenemos que anclarnos en Él y buscar siempre su consuelo, su fortaleza, su dirección en medio de las decisiones que tomamos cuando estamos en crisis. Dios me los bendiga. Espero que esto te ayude si estás por tomar alguna decisión difícil en tu vida. Gracias. Que Dios te bendiga.